Gracias, Erika. Qué bueno poder saber que pueden sentarse, pueden tomar asiento, siéntase cómodo. Bienvenido a Centro Bíblico La Vid. Este es un tiempo que yo creo que podemos compartir en familia. Nuevamente felicidades a los papás y a los futuros papás también les felicitamos en esta mañana. Entonces, un aplauso para ustedes. Yo creo que Dios tiene cosas muy importantes y muy especiales con los papás. Pienso que hay una gran responsabilidad y un gran reto para ser uno de ellos. Bien, el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que se titula Volviendo el corazón de los padres a los hijos. Y de eso quiero hablar durante estos 30 minutos, 35 minutos, quizás nos tomaremos un tiempo para poder hablar de un tema que tiene que ver con la paternidad, cómo según Dios la ve, cómo para Dios es tan importante, para Dios la paternidad. Entonces, antes de iniciar quiero comentarle algunas cosas que me pasó con Gabrielita. Gabrielita, un día que yo estaba a punto de bañarme, bueno, yo me fui para el baño, dejé mi ropa, mis gafas, las coloqué encima de la cama. Y Gabriela lo que hizo fue colocarse las gafas del papá, se colocó una camisa del papá y ella no sabía que yo la estaba viendo, pero ella frente al espejo se miraba y decía, yo soy el profesor Fabián, yo soy el profesor Fabián. Y entonces a mí me dio una emoción de ver a mi hija frente al espejo diciendo eso, sabiendo que también es un gran reto el poder ver a Gabriela frente al espejo diciendo que ella era el profesor Fabián. Pero también en una ocasión mi esposa fue al colegio donde estudia Gabriela y entonces la colocaron a dibujar a Gabriela de lo que ella quería hacer en la vida. ¿Cómo se veía ella al ser, cuando ya estuviese grande? ¿Qué es lo que ella quería hacer? ¿Sabe qué le entregó Gabriela en el dibujo a mi esposa? La maestra le dice, mire, esto es lo que su hija quiere ser. Y entonces le entrega a mi esposa un dibujo donde estaban unas ovejitas, varias ovejitas y una pastora con un cayado. Y entonces le dice la profesora a mi esposa, ¿sabe? Esto es lo que quiere ser su hija, quiere ser una pastora. ¿Sabe una cosa? Yo pensaba y meditaba un poquito en esto y decía, ese sueño de Gabriela, pues nunca le dijimos que ella lo dibujara ni que lo tuviera en cuenta, pero muy seguramente ella vio a su papá en su deseo. Desde hace 16 años hay en mi corazón un deseo de comenzar a pastorear o de comenzar el propósito, pienso que Dios tiene para mi vida. Y entonces al ver que Gabriela hizo eso, es también un reto grande para mí, porque pues muy seguramente existirán pastores que no son, hay unos pastores y Jesús mismo decía que habían pastores que no eran pastores sino que asaltaban en el rebaño, pero hay otros que sí son de los buenos. Y deseo con todo mi corazón que mi hija imite el corazón de su papá. Hablando de esto, de lo que ella quiere ser, volvemos entonces ya a nuestra historia de cuando usted y yo veíamos a nuestros papás. Entonces ya no piense solamente en Gabriela, piense usted en la edad de tener 3, 4, 5, 6 años cuando usted los tenía. Y si usted se da cuenta, cada uno de nosotros a su manera veía a su papá como el gran superhéroe. Cada uno de nosotros veía en papá esa figura tan especial que era un hombre fuerte, que era capaz de hacer cualquier cosa en la casa y que si practicaba un deporte como el papá mío, era el mejor jugador de la cancha. Yo creía que mi papá, cuando él me llevaba a jugar, a verlo jugar, mi papá estaba en la posición de arquero. Y yo creía que mi papá era el mejor portero del mundo. Yo pensaba que era mejor en ese tiempo. Para mí era muy bueno Tafarel, el arquero brasilero. Y entonces yo pensaba que era mejor que Tafarel mi papá. Lo lamentable fue cuando comencé a crecer. Cuando me comencé a dar cuenta que mi papá no era tan bueno como Tafarel. Cuando mi papá comencé a crecer y a darme cuenta que mi papá no era tan fuerte como yo me lo imaginaba.
Y entonces comencé a darme cuenta también a veces hasta detalles que no me gustaban de mi papá. Pero para todo niño su papá es su identidad. Para todo niño tener su papá o haberlo visto es saber. ¿Saben? A veces cuando fui a visitar a Leo y Anita, Leo, su hijo mayorcito, estábamos en plena reunión, bueno, estábamos hablando ahí, ¿te acordás, Ana? Y entonces llegó Leo y sacó y se puso a hacer unas flexiones de pecho, mire, mejores que las que yo hago. ¿Cuántos años tiene Leo? 5 años. Hace mejores flexiones de pecho que yo. ¿Sabe por qué? Porque a su papá es instructor de fisiculturismo y sabe de deportes y sabe, bueno, su papá es eso. Entonces él ver que su papá hace flexiones de pecho, imagino que todos los días, que hace abdominales, entonces él quiere imitar a su papá. Y es que así somos los hijos. Queremos imitarlos a nuestros papás. Pero cuando despertamos y vemos que ya hay años adelantados, nos damos cuenta que nuestros papás realmente ya no son tan fuertes como lo pensamos en algún momento. Hay algunas cosas que arruinan la paternidad en el hombre. Hay algunas cosas que arruinan la paternidad en la sociedad. Y la primera de ellas son los nacimientos ilegítimos. Hay algunas cosas que afectan la familia profundamente, pero los nacimientos ilegítimos sí que golpean profundamente la paternidad. Yo recuerdo, hay una historia que está en Génesis, y entonces en esta historia Dios le prometió algo a un hombre y le dijo que iba a ser grande él y que la nación iba a llegar a ser grande. Estoy hablando de Abraham. Y entonces Dios le dijo, de ti saldrá una generación y esa generación llegará a ser muy grande, muy grande. Cuando él aguardó la promesa año tras año, pero comenzó a considerar y a ver que su cuerpo ya estaba envejecido, dijo, no, lo que Dios me dijo como que era mentira, porque yo ya estoy viejo. Y comenzó a mirar a Sara y dijo, no, la matriz de Sara ya con más de 90 años pues no puede dar hijos. Entonces Sara tuvo una idea y Sara le dijo al viejo, viejo, mejor ¿por qué no estás con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Porque de pronto Dios lo que quería era eso. Y él tuvo un hijo con Agar, la esclava. De ahí salió Ismael. Los que hoy conocemos, de Ismael sale una generación o una dinastía árabe. Pero Dios no le había prometido a él un hijo de otra mujer. Era un hijo legítimo que iba a comenzar a ser padre de muchas naciones. Y tenía que haber nacido Isaac. Después de Ismael sale un hijo legítimo que fue Isaac. Y hasta el día de hoy los ismaelitas y Isaac con los israelitas comienzan a ver una gran cantidad de problemas y que hasta el día de hoy comenzamos a ver las guerras entre esas dos tribus, Isaac. Entonces, los hijos nacidos en la parte ilegítima sí que son un problema y que se convierten en guerras y golpean profundamente la paternidad. El divorcio es otro. El divorcio arruina también la paternidad. Estaba averiguando algunos datos estadísticos y decían que en el 2015 7.721 divorcios se realizaron en Colombia. Subió un 11% al año inmediatamente anterior, que fue 2014, un 11%. Eso sí que genera algún dolor y golpea profundamente la paternidad también. Porque si en algo el enemigo quiere dañar las familias es utilizando el divorcio. Una de las normas que tenemos con mi esposa es que esta palabra la erradiquemos dentro de nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio ese léxico no existe. Y si tenemos un problema, porque los hemos tenido, si tenemos un agarrón porque hemos tenido encuentros, si los hemos llegado a tener, esta palabra no hace parte de nuestro léxico. Pero también existen otras normas. Entonces una vez uno de los jóvenes con los que comparto continuamente me decía acerca del por qué yo
llevaba a los estudiantes y a un varón lo llevaba dentro de mi carro. Cuando yo trato de colocar unas normas para cuidar o salvaguardar mi matrimonio, entonces una de las normas que yo tengo es que cuando yo voy en mi carro, generalmente no siento a una mujer dama al lado del copiloto y casi que no la llevo nunca sola. Entonces trato de cuidarme, no porque mi esposa me lo haya obligado, no porque mi esposa me haya dicho, es que tenés que llevar a otra persona en el carro, o no podés andar solo, nunca lo ha hecho. Pero por salvaguardar mi vida y para no llegar a esto, he colocado unas normas o unos estándares en mi vida para fortalecer mi vida y apoyarme de pronto en otra persona. Y por esa razón llevo a alguno cuando siempre que voy a viajar con alguno de un aprendiz o un alumno o una alumna, trato de ir con más personas, siempre acompañado, por cuidar que mi hogar no se destruya. Porque entiendo y sé que el enemigo lo que quiere es destruir los hogares. Número 3, el exceso de trabajo. Nos la pasamos nosotros en la vida acumulando riquezas y armando grandes torres. Usted y yo sí necesitamos del dinero, claro que lo necesitamos, para todo necesitamos, o para muchas cosas necesitamos el dinero. Pero el exceso de trabajo arruina la paternidad, porque le quitan el tiempo que el papá puede pasar con el hijo, quitan el tiempo que usted y yo podemos aprovechar de pasar con las personas que más amamos aquí en la tierra, con nuestros hijos. Por eso el exceso de trabajo, cuando usted y yo levantamos torres y levantamos torres, pues por más torres que usted y yo levantemos, algún día a usted y a mí nos van a decir en el lugar donde trabajamos, bueno, muchas gracias por haber trabajado aquí, mi hijo, gracias por haber dedicado todo su tiempo y ya. Y así es que funciona generalmente en nuestro mercado laboral, funcionan así las cosas. Un día nos van a decir, bueno, mi hijo, muchas gracias, usted lo dio todo y ya. Con eso lo despiden a uno o no. Y nosotros nos la pasamos esforzándonos y haciendo cualquier cantidad de cosas solamente por tratar de levantar algunas torres, sabiendo que hay tiempo que le podemos destinar a nuestros hijos y se lo quitamos porque incluso hasta llevamos trabajo para la casa y seguimos allí trabajando. No nos basta trabajar las 8 horas continuo, sino que llevamos trabajo a la casa y también arruina nuestra paternidad. Y número 4, el apego a la tecnología. Y esto sí que es delicado, porque hasta mí mismo he tenido que en algún momento darme cuenta que la tecnología está desplazando también mis horas de relación con mi esposa y con mis hijos. Por eso tenemos que tener cuidado. La tecnología es buena, pero es un instrumento para utilizarlo, no para que ella me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer. La tecnología acerca comunicaciones. Y aunque en este tiempo, en pleno siglo XXI, la tecnología ha sido el motor más grande de las comunicaciones a nivel mundial, ¿sabe una cosa? Es cuando menos nosotros nos relacionamos con las personas. Si usted nota, usted va a estar con las personas, de pronto, si usted sale ahorita a Buenavista, hoy en el Día del Padre, se podría dar cuenta que están todos los familiares reunidos en una mesa, pero casi que nunca tienen relaciones de conversaciones uno a uno. Casi que no pasa esto. Casi que lo único que están todas las parejas, está el papá con el celular, la mamá con el celular, el hijo con la tablet, tratando de hablar con sus compañeros, con sus amigos, pero no teniendo una relación entre ellos. La tecnología también ha desplazado y arruinado o está arruinando cuando no se controla la paternidad. Jesús en algún momento quiso enseñar acerca de esto y lo enseñó de una manera muy práctica. Y dijo que había un hombre que era un mercader y ese mercader se encontró una perla preciosa, pero esa perla preciosa tenía un costo muy alto. Y este mercader dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla preciosa. Esa perla preciosa era la simbología de Jesús mismo. Y quien tiene a Jesús lo tiene todo. Lo que esa persona debía entender en ese momento era que quien tiene a Jesús en su vida, todo lo tiene. Todo lo tiene.
Todo, todo, todo. No falta nada. Cuando Jesús habita en un hogar de una familia, nada faltará. Hay algo que es honroso en el hombre y es la familia. Y aunque quiero detenerme un poco en esta frase que está al principio, algo honroso en el hombre es la familia, ¿sabe? A veces se denigra mucho en torno a la familia y en torno aún hacia la pareja. Y entonces escuchamos chistes, comentarios ridículos acerca de nuestras esposas y entre nosotros, o a veces suele pasar que nos reímos sin darnos cuenta que están afectando o denigrando contra la familia. Entonces escuchamos frases como, es que en tu casa vos tenés una patico, una mujer enrasada en pantera, tigre y cocodrilo. Y entonces la gente comienza a reírse acerca de esto, sabiendo que estamos denigrando la familia. Para la cultura de nuestro mundo esto es muy normal, pero para Dios no lo es tan normal. Quiero que usted lea conmigo este versículo de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y lo vamos a leer pausadamente, donde hay una coma, usted hace la coma, donde está el punto, pues ahí termina el versículo, pero vamos a hacerlo de una manera organizada, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene, pues de pronto aquí en este auditorio no hay hijos adultos de los que, pero de pronto hay una pareja que pueda estar o tener hijos adultos. O pueden sus hijos llegar a la adolescencia. Y algún hijo se puede extraviar, eso puede pasar. Algún hijo puede tomar un rumbo diferente de lo que usted y yo le enseñamos. Eso puede llegar a suceder. Pero hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas y está ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Cuando dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos lo volverá a los padres. Es una promesa. Es decir, que cuando usted y yo vivamos algún momento difícil con nuestros hijos, usted pueda recordar esa promesa y decirle a Dios, Dios, tú dices en tu palabra que tú harás volver el corazón de mi hijo hacia mí, Señor. Hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas, para que usted y yo podamos decirle, Señor, tú lo dijiste y creemos lo que tú nos dices. Entonces, ¿cómo hacemos volver el corazón de los padres a los hijos? Hay papás que pueden decir, Fabián, ¿sabe qué? Es que cuando yo estoy en mi casa, yo no tengo un liderazgo en mi casa. O hay papás que pueden decir, yo en el trabajo tengo unas personas a mi cargo y en mi trabajo me respetan, me dan el respeto que yo merezco. En el trabajo a mí de una u otra forma me respetan, pero yo en mi casa no me siento respetado porque no tengo el liderazgo que quisiera tener, no tengo el liderazgo que yo debería tener. Mis hijos no me respetan, yo doy una orden y mi esposa me desautoriza. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una solución y lo primero que usted y yo debemos hacer para volver el corazón de los padres a los hijos, número 1 es asumir nuestro liderazgo. ¿Asumir qué? Nuestro liderazgo. Dios, cuando estaba en el huerto del Edén y Eva tomó el fruto que Dios le había dicho que no tomaran y se lo da a su esposo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Adán sabía qué era ese fruto o no lo sabía? ¿No? Dios se lo había mostrado a ambos. Dios le dijo a Adán y a Eva, miren, de todo lo que hay aquí en el jardín del Edén, ustedes pueden comer, de todo. Pero los llevó y les dijo, pero de este árbol, de este, no pueden comer. Ninguno de los dos pueden comer. O sea que sí lo sabía. Y entonces sí lo sabía cuando Dios llama a Adán y le dice, Adán. Y él estaba, ya tenía unas hojas, habían matado algunos animales para cubrirse. Y entonces lo llama a cuentas y le dice, Adán, ven acá.
Y entonces Dios le comienza a decir a Adán, Adán, ¿por qué hicieron eso? Y Adán lo primero que hizo fue echarle la culpa a su esposa. Es que la mujer que vos me diste, ella fue la que me... Y así nos la pasamos en nuestras vidas, echándole la culpa a las demás personas sin saber que la responsabilidad es nuestra. El día que usted y yo estemos frente al Señor, la responsabilidad de nuestros hijos no es de nuestras esposas, es nuestra. Si nuestros hijos se pierden, la responsabilidad va a ser enmarcada al varón de la casa. La mujer tiene una figura muy especial y un rol muy específico dentro de la casa. Pero si se pierde un hijo, si un hijo de una u otra forma no toma el rumbo que debe tomar, al primero que van a llamar a dar cuentas es a Pipe, a Moisés, a Carlos, a mí, a Leo, a Fernando, a Javier, a Jorge, y a Kelvin, y a José, y a Francisco, que somos los varones que estamos en este lugar. Un día Dios nos llamará a cuentas por los hijos que ustedes van a tener, por los hijos que Carlos va a tener. De nosotros depende qué pasará con cada uno de los hijos que Dios nos colocará. Por eso debemos asumir nuestro liderazgo. Y eso implica tomar una posición de líderes que Dios ha puesto y ha encargado en nuestra casa. Hay papás, por ejemplo, que se nos han acercado a mi esposa y a mí. Hace varios años trabajamos con adolescentes y con jóvenes. Y el adolescente a veces se mete en unos rollos, pues por su misma adolescencia, porque está adoleciendo de algunas cosas y está queriendo conocer y explorar parte de lo que su misma fisiología le está pidiendo. Entonces el adolescente de una otra forma a veces se vuelve rebelde, a veces está en un estado diferente. Pero entre esas cosas se nos han acercado papás y nos han dicho: Fabián, Lisette, yo ya no sé qué hacer con ese hijo que yo tengo. Y entonces cuando me han hecho o nos han dicho esto, yo ya no sé qué hacer. Entonces yo como que quisiera decirle a esa persona, no se lo he dicho nunca, pero yo quisiera decírselo: pero es que usted es el papá, usted no puede decirme eso, porque si usted no sabe qué hacer con su hijo, pues yo mucho menos. Usted es el papá, usted es la mamá. Y si usted no sabe, pues la verdad yo tampoco sé qué hacer, usted qué va a hacer con su hijo. Pero es su hijo, a usted le fue asumida esa responsabilidad. A veces pensamos que la iglesia es la que tiene que terminar de formar a nuestros hijos, o la educación. Cuando nos mandan, y aquí hay maestros, nos han dicho de pronto los papás cuando han ido a la reunión: no, es que yo vengo a traerle a mi hijo a ver usted qué hace con el muchacho. Y así no es. El colegio lo que hace o lo que debe hacer es reforzar los valores y ya, que se dan en casa, ¿o no, Fernando? Nosotros tenemos la función de reforzar unos valores que creemos que en casa se los dan, pero a veces ni eso, a veces ni eso. Esa es la función del colegio. Pero a veces los papás, nosotros pensamos que o es la iglesia o que es el colegio, ojo, o que es la mamá solamente la que debe cumplir la función de poder orientar a nuestros hijos y guiarlos. Y no es de esa manera. Hay una historia que nos da una ilustración de a un hombre que perdió la autoridad de sus hijos. Está en el libro en el primer libro, en el libro de Samuel. Y entonces en el libro de Samuel está la historia de Elí, que era un sacerdote del templo, era un hombre que tenía una autoridad religiosa y podía dar las ofrendas de Dios para que pudieran subir hasta el cielo. Pero tenía dos hijos, uno que se llamaba Ofni y otro que se llamaba Finés. Y estos hijos eran
trabajaban en el templo y eran una vergüenza para su papá. Ellos, dice la escritura, que tenían incluso aún con las mujeres relaciones en el mismo templo donde se quemaban las ofrendas de lo que la gente llevaba a ese lugar, con mujeres que también servían en el templo. Qué hijos, ¿verdad? Qué hijos. Pero además de esto, a ellos se robaban y tomaban de las ofrendas que llevaba el pueblo. Es decir, Dios había determinado que para poder perdonar pecados en el Antiguo Testamento tenían que llevar animales para que se pudieran quemar, y ese olor, esa grasa subía. Dios había destinado esto para poder perdonar los pecados de las personas en ese momento. Pero estos hombres, los hijos de Elí, se robaban y le decían a la gente: venga, deme la carne cruda que usted va a dar, y los obligaban a quitarle la carne. No, denle a Dios esto y a nosotros denos esto. Y entonces Dios se enojó muchísimo por eso, pero se enojó más con el papá. Entonces Dios llama a cuentas al papá de Elí, y por medio del profeta le dice: tú y tus hijos van a fallecer, van a morir ciertamente. Y yo te había prometido que tú y tu descendencia iba a seguir siendo una descendencia de sacerdocio, es decir, de estar en el templo, pero ya raeré de ti toda la generación tuya. Y el mismo día los filisteos llegaron. Bueno, después los filisteos vienen, hacen un saqueo y matan a espada a Elí, matan a espada a Finés y a Ofní. Y cuando una persona se va corriendo a decirle al papá: mira, sacerdote Elí, sus 2 hijos se murieron y se llevaron el arca de Dios los filisteos. Dice la Biblia que como era tan pesado, se fue hacia atrás y se desnucó. El mismo día murieron los 3. ¿Sabe por qué? Y esta historia sí que me acuerda mucho acerca de los padres, porque usted y yo un día vamos a tener esa autoridad resaltada de parte de Dios. Y si usted y yo no hacemos nada por nuestros hijos, hay papás que se hacen los de la oreja mocha cuando su hijo está haciendo algo mal. Y es que puede ser su hijo de 20, 15, 17, 30 años, pero usted tiene la autoridad. Aún se puede casar su hijo. Usted tiene la autoridad para poder llamarle la atención y hacerlo que él vuelva y retorne otra vez al camino que usted le enseñó. Es usted el que tiene la responsabilidad, nadie más. Y si usted ve que un hijo se le está torciendo por allá, lo que usted tiene, los varones, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra posición de autoridad. Y si no le gusta a la mamá, no importa. Si no le gustan a sus otros hijos, no importa. Usted es quien tiene la autoridad. Tiene que hacer llegar a su hijo y hacerlo llevar por el rumbo donde usted sabe que él debe de ir. Por eso asumir nuestro liderazgo es lo primero que usted y yo debemos hacer para volver el corazón de los padres a nuestros hijos. Número 2, ser orientadores espirituales. Cuando usted y yo lideramos espiritualmente, se dice que cada una de las enseñanzas, o cuando usted y yo somos unos buenos ejemplos para nuestros hijos, nuestros hijos son 20 veces. Hay una probabilidad de 20 veces de que ellos nunca se aparten de la fe, sino que ellos continúen. Cuando el hombre de la casa sabe, o cuando su hijo lo ve a usted, que usted es un hombre que le enseña las escrituras, que usted va a la palabra de Dios y le dice: hijo, yo quiero leerte esto, hijo, yo quiero que tú entiendas lo que aquí está escrito, su hijo va a agradecerle cuando esté aún ya viejo. La Biblia dice que aunque el hijo, dice, el hombre que le ilustra o que enseña a su hijo acerca de las escrituras, aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Tenemos una oportunidad de enseñarle a nuestros pequeñitos. Hay una oportunidad preciosa, y aún a los hijos adolescentes, para decirle: hijo, la escritura dice esto. ¿Sabe? Sus hijos van a saber cómo actúa usted en las dificultades. Sus hijos muy seguramente sabrán cómo se comporta papá
en medio de los momentos difíciles. Pero allí, cuando ellos vean eso, cuando ellos vean cómo papá no pierde el control, sino que lo que hace es arrodillarse, ellos muy seguramente harán lo mismo cuando tengan una dificultad y estén grandes. Y se arrodillarán ante el Señor a suplicarle para que obre un milagro, si es que tiene que haber un milagro de parte de Dios. Pero serán imitadores, serán jóvenes imitadores de lo que hagamos. Entonces, a veces nuestros hijos saben más de cuentos de hadas porque los acostamos con los cuentos de hadas o con lo que podemos ver en televisión, y nos perdemos una oportunidad preciosa de poder decirle a nuestros hijos, poder acostarlos con la historia que les transmitirá o les dará fe a ellos. Nuestros hijos, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a veces usted y yo no cumplimos esto. Por eso se hace necesario que usted y yo nos volvamos nuevamente a nuestros hijos. Nos volvamos a la palabra, nos volvamos a la oración. Que ellos vean qué es lo que papá está haciendo, cómo se comporta papá. Pero si aún papá no lo hace, es mi responsabilidad de hacerlo. Hay una historia también de Simón de Cirene. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba subiendo ya para el Gólgota, dicen las escrituras que unos soldados, Jesús no podía, ya estaba latigado, ya estaba botando mucha sangre, tenía la corona de espinas que le habían clavado, que le habían colocado los soldados romanos, simulando en esa misma corona, como las coronas que le daban al César de laurel, reyes. Pero entonces ellos querían simular esa corona de laurel con una corona de espinas, con unas puyas muy profundas que llegaron a clavar parte incluso de su mismo cerebro. Ya un hombre estaba exhausto, ya Jesús humanamente estaba exhausto. Entonces llaman a un hombre y le dicen a Simón de Cirene, porque no habían amigos de Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos? Una de las preguntas es, ¿dónde estaban los discípulos en ese momento? ¿Dónde estaba Pedro que le dijo, Jesús, contigo hasta la muerte? Y lo abandonó. Una vez le dijo a Jesús, Pedro le dijo a Jesús, yo nunca te abandonaré y nunca te negaré. Y el Señor le dijo, el mismo día me negarás 3 veces cuando me atrapen o cuando me tomen. Entonces los discípulos estaban repartidos, se habían ido, tenían miedo. Entonces llaman a un hombre, Simón de Cirene. Simón de Cirene, se habla muy poco de él en las escrituras, pero hay una referencia en la carta de los Romanos, en el versículo, en la carta de los Romanos, Pablo cita a Rufo. Rufo era uno de los 2 hijos de Simón de Cirene. ¿Cómo se convirtieron? Es muy probable que la experiencia que tuvo Simón de Cirene al cargar la cruz con Jesús al lado hizo que su corazón se volviera nuevamente y saber y entender que Jesús era el Salvador del mundo. Entonces, las personas que nos acercamos a Jesús, cuando caminamos con Él, nuestras vidas nunca volverán a ser iguales. Nunca, nunca volverán a ser iguales. Este hombre después es probable que le enseñó a sus hijos acerca del Salvador del mundo y fueron al parecer buenos cristianos. Los 2 hijos se llamaban Alejandro y Rufo, y por allá Pablo los cita después hablando acerca de uno de ellos. Es decir, este hombre fue un hombre que espiritualmente guió a sus hijos, porque Pablo lo nombra a uno de ellos diciendo de sus bondades, hablando acerca de lo bien que estaba trabajando en la obra del Señor. Y número 3, y con esto quiero ir concluyendo este mensaje, es que usted y yo no debemos generar codependencia en nuestros hijos. Usted quiere que el corazón o lo que Dios quiere de los padres se vuelva a los hijos, y por eso usted y yo no debemos generar codependencia en ellos. Una pregunta, Jorge, ¿para qué educamos nosotros a nuestros hijos? ¿Tú por qué piensas? ¿Nosotros por qué educamos a nuestros hijos?
¿Qué piensas tú? Para formarlos bien. Fernando, ¿tú qué piensas? ¿Por qué educamos nosotros a los hijos? Para prepararlos para la vida. Don Javier, ¿por qué nosotros educamos? ¿Por qué nosotros sí educamos a nuestros hijos? Para formar una familia. Leo, ¿por qué crees? Sí, para enfrentarlos en los problemas que hay. Ahí yo descubría que usted y yo educamos para que nuestros hijos tomen correctas decisiones. Para que cuando usted falte o cuando usted no pasará, por ejemplo, en la vida de Moisés que está estudiando, su papá no está con él las 24 horas del día, ¿o sí, Moisés? No, sí o no. ¿Y contigo? No, tampoco. Es decir, hay un momento en la vida que los papás de nosotros ya no están mucho tiempo con nosotros. En esta etapa, papá y mamá están mucho tiempo con nosotros. Pero hay momentos donde los hijos no estarán más y no pasaremos muchas horas del día con ellos. Es decir, que Moisés, Pipe y cada uno de los chicos que comienzan a tener una vida donde papá y mamá de pronto ya no están ahí vigilándoles, sus papás muy seguramente han de llevarlos para que ellos aprendan a tomar decisiones. Si sus papás no lo hicieron, es obligación de ustedes tomar decisiones correctas en función a lo que las escrituras nos dicen. Si hubo un papá que quizás no tuvo, o de pronto papá no estuvo en la casa en los momentos cuando más lo necesitábamos, no es excusa para nosotros. No es excusa para decir, no, es que papá no me enseñó eso. No. Pero Dios le demandará a ese papá acerca de su hijo. Pero usted y yo le enseñamos a nuestros hijos para que ellos tomen las decisiones correctas. No existe, hoy por ejemplo en Colombia existe una inmadurez emocional en nuestra generación. Y esto radica principalmente en generar una codependencia en nuestros hijos. Hay una causal de divorcio en Colombia, y la escuchaba hace 2 días, que es por la inmadurez de la persona, de alguna de las dos, puede ser del hombre o de la mujer. Entonces, esa causal de inmadurez puede ser citada para poder disolver un matrimonio. Pero esa inmadurez está pasando porque nuestros hijos no están asumiendo con responsabilidad unas decisiones que tuvieron que haber sido enseñadas dentro del marco del hogar. Por eso, mire, lo que Dios comenzó a enseñarle a 2 padres. Hoy hemos estado hablando de 2 padres. Inicialmente hablamos primero de un padre que fue Abraham. Muy bien, tapilosa. El otro padre fue, ¿cómo? Simón de Cirene. Muy bien, Simón de Cirene. Y este tercer padre es el rey David. El rey David. Mire lo que David le dice a su hijo Salomón. Y está en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Ya no iba a estar más en la tierra, ya le tocaría reinar a su hijo Salomón. Y le entregó un gran linaje, unas grandes riquezas. Abro una comilla aquí. Los papás debemos dejarle a nuestros hijos herencia, no deudas. Bíblicamente, usted y yo debemos dejarle a nuestros hijos herencia. Puede ser que usted diga, bueno, pero yo invertí en el estudio de mi hijo profesionalmente, le di la maestría y yo quiero invertir. Bueno, usted le dejó una gran herencia, pero le dejó algo. Puede ser que usted diga, bueno, le dejé una casa a mi hijo, pero no podemos pensar, antes más bien que vamos construyendo aquí en la vida, lo construimos para dejarle herencia a nuestros hijos. Es para ellos, para que ellos la disfruten. Y David así lo hizo. Le dio una herencia a su hijo Salomón.
Y su hijo Salomón sabía acerca de esto. Dice la historia que Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría. Y Dios se sorprendió, porque él pudo haber pedido riquezas, fama, pudo haber pedido cualquier otra cosa diferente, pero le dice: no, Dios, regálame sabiduría. Y eso es lo que Dios, lo que había aprendido de su padre. Dice que el rey David, antes de morir, le encarga lo siguiente a su hijo. Antes de morir, antes de despegarse, le dice: hijo, ya no estaré más contigo. Tenía claro su rol de padre, David. Y entonces le dijo: tú no puedes depender de mí aún, pues ya en la muerte ya no estaré más contigo, pero si algo te voy a dejar es esto: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Fuerte esta palabra, ¿cierto? ¿Cómo así que ten valor y sé hombre? David le dice a su hijo: un día ya no estaré. Y yo considero que tú eres como un ave, que un día hoy estás aquí, pero después te irás. Los hijos son prestados, son herencia de Dios para nuestras vidas, pero un día se irán. Un día nuestros pequeñitos que hoy están, yo ya tengo una de 5 años. ¿Y qué hace que la veía aún en el vientre de su madre? Podía ver fotos de ella y pude ver la evolución pues que ha tenido en su vida. Pero hoy ya está grande y muy seguramente sus hijos van a crecer muy rápido. ¿Y quién va a quedar allí? Pues nuestra esposa, solamente ella. Los hijos se irán un día. Por eso la codependencia es importante que ellos no la tengan. Cada uno de nosotros, o David lo que quiso decirle también a él: mira, hijo mío, ten valor y sé hombre para cumplir los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que tú vayas. David le da un legado a su hijo antes de morir y le dice qué es lo que debe hacer. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre, Salomón, tuvo un hijo que se llamaba Roboam. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Roboam fue un hijo que hizo las cosas, fue un hijo terrible. Fue el sucesor de su padre, Salomón. Pero las riquezas que su padre había conseguido, dicen las escrituras que nunca habrá un hombre tan rico como el rey Salomón. Y nunca habrá un hombre tan sabio como el rey Salomón. Nunca. Eso es lo que expresan las escrituras. Dice: no hubo un rey más poderoso. Hubo paz en todos los años. Se enfrentó con muchos ejércitos y no perdía batallas. Acumuló muchas riquezas. Las 12 tribus de Israel en ese momento eran gobernadas. Tenía 12 tribus para gobernarlas. Pero su hijo Roboam en un día perdió el 80% de las riquezas que su papá Salomón había tenido. En un día. De las 12 tribus de Israel solamente quedaron 2 con él. 10 se le fueron porque fue malo, porque subyugó al pueblo, porque ahuyentó a los quebrantados súbditos, porque era un dictador para poder ejercer el gobierno. Y su padre Salomón nunca le enseñó eso. Pero él tomó otro destino. Un hijo que tomó malas decisiones. Un hijo que no entendió el propósito que Dios tenía para sus vidas. Un hijo que no entendió lo que su padre le había enseñado. Entonces, si volvemos a no generar codependencia, usted y yo estamos en la obligación de poder llevar a nuestros hijos a que no dependan de nosotros,
Nuestra mayor labor es que vean a Dios como Padre. ¿Qué tal si nos colocamos de pie por un momento?